y diferenciamos lo que es un maestro de un pastor. Pero los que toman juntos estos dos ministerios, ellos dicen, es por el hecho de que muchos son pastores y maestros a la vez, y eso es razonable, es verdad. Pero también es verdad que en algunas oportunidades se combinan los ministerios de pastor y evangelista. Entonces, es por eso que otro gran sector de la iglesia evangélica considera que es diferente el ministerio de un pastor a el ministerio de un maestro, concluyendo que los 5 ministerios son así como se considera, ¿verdad? 5 y no solamente 4 al unir los últimos. Pero hay que comenzar en esta parte introductoria preguntándonos qué es un pastor o quién es un pastor. Así como el apóstol, el profeta y el evangelista tienen sus características propias, también el pastor tiene sus características y que las vamos a ver hoy de manera muy detallada. Y también pues cómo la escritura habla acerca de él. Pero antes hay que decir de manera general que el ministerio de un pastor es uno de los ministerios más complejos que hay. Uno de los ministerios más completos, por cierto, también. Porque se habla de múltiples funciones. Es decir, que el ministerio del pastor tiene varias vías o varias líneas en las cuales debe de ser desempeñado. Podemos decir que un pastor es aquel que evangeliza, aquel que enseña, aquel que predica, aquel que orienta, aquel que guía a través de su ejemplo incluso, y tiene el cuidado de la salud espiritual de la congregación. Eso entre muchas funciones. Por eso podemos decir que cuando Dios tuvo a bien el poder dar este ministerio a su iglesia, lo hizo con el propósito de que hubieran hombres capacitados para poder tener el cuidado de su rebaño, de su pueblo. Porque lo hemos enfatizado una y otra vez que los ministros, los diferentes ministerios han sido dados a la iglesia para administrar su obra, para cuidar la obra. La obra no es de ningún ministro, de ningún pastor, de ningún maestro o evangelista. La obra sigue siendo del Señor Jesucristo. Él es el que nos ha constituido y nosotros somos administradores de su obra que un día vamos a dar cuenta a Él. Eso somos. Entonces, pero cuando yo estaba leyendo acerca de esto, del ministerio de pastor, pensaba, no porque su servidor, Dios lo haya llamado a esto, y por cierto, me siento muy honrado, muy privilegiado, pero sí estaba pensando en que, ¿qué sería entonces de la obra de Dios si no hubieran pastores? ¿Qué sería de la iglesia del Señor Jesucristo si no hubieran pastores? Piénselo, no hablo solamente de nuestra congregación, sino que estoy hablando de la iglesia en general, porque la iglesia del Señor Jesucristo está en todo el mundo. Piense qué pasaría si no hubieran pastores. Si fuera como muchas personas creen y ellos dicen, no, no es necesario que hayan líderes, no es necesario que vayamos a la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Pensemos si esas personas tuvieran razón. E incluso hay lugares donde casi se vuelve una anarquía, donde no hay el respeto a las autoridades que deben de estar establecidas en la iglesia. Hay lugares donde las personas piensan de que todos debemos ser iguales y en un sentido todos somos iguales, lo hemos enseñado acá. Pero las personas cuando hablan de la igualdad muchas veces se confunden y esa igualdad espiritual en la cual todos valemos lo mismo porque valemos la sangre de Jesucristo, ellos piensan que eso implica también el que no haya un orden en cuanto a autoridades que el Señor establece y eso no es así, ¿verdad? Porque el hecho de que todos seamos iguales, pero el Señor pone a unos en diferentes lugares. Como en el cuerpo están los miembros, cada uno distribuido en su lugar. Entonces piénselo, ¿qué sería de la iglesia del Señor si no hubieran pastores? Y lo mismo quizás pudiéramos hacernos la pregunta de cada uno de los ministerios. ¿Qué sería? Si el Señor Jesucristo dice que habiendo resucitado y antes de ir hacia los cielos, Él establece estos 5 ministerios, los estableció porque eran necesarios para la edificación de la iglesia del Señor.
Y cada uno de los 5 ministerios, claro, tienen diferentes funciones, pero una de las más primordiales es la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, porque los 5 predican. Claro, hay un poquito de diferencia o quizás marcadas diferencias en cada uno de los ministerios, pero la clave siempre es la guía a través de la palabra de Dios. Por eso es que hay que prepararnos, hay que buscar el rostro del Señor para que cumplamos con la misión que Dios nos ha dado. Quiero enumerar por lo menos 3 cosas importantes hoy. Si el tiempo me alcanza, abordaré en la número 4. Pero en primer lugar, quiero que veamos el ministerio del pastor descrito en la Biblia. ¿Cómo lo describe la Biblia? Según Efesios 4:11 dice que es constituido por el Señor Jesucristo. Y él mismo, dice, constituyó. Y ahí da la lista de 5 ministerios. Entonces, cada ministro del Señor, en este caso hablando de los pastores, debemos saber que no es cuestión de la casualidad. No es porque de repente alguien sentía que ya no tenía nada que hacer o porque hubo decepción en alguna área de su vida y de repente dice la persona, entonces, no, aunque sea pastor, me voy a hacer. De hecho, que hay algunas cosas que suenan así bastante risibles, porque hay personas que piensan que porque no funcionaron en algún, como les digo, en alguna profesión, o porque no pudieron desempeñar algún trabajo en alguna otra área, ellos dicen, aunque sea pastor, me voy a hacer, dicen ellos. Y eso como que lo ve así, ¿verdad? Como demeritado, como quien dice, eso ha de ser algo sencillo, eso ha de ser algo fácil, y como no me puedo desempeñar en otra área, entonces, pastor voy a ser, ahí la voy a pasar así bien tranquilo, dicen las personas. Lo que no saben es que este es parte de un llamamiento de Dios. Se conoce de personas que han querido incursionar con sus fuerzas propias al ministerio y cuando se dan cuenta de las responsabilidades y de lo que se sufre también en el ministerio, rápido abandonan y dejan tirado lo que es la obra que Dios les está encomendando, porque no son los indicados. Entonces, esto es parte de un llamado de Dios. Yo me atrevo a decir que así como los profetas, así como los apóstoles tenían ese llamado de Dios, de igual forma los pastores hoy tienen que tener un llamado especial al ministerio. Es por eso que allá en los centros de formación, cuando llegan los estudiantes, tenemos que ser sinceros y siempre les interrogamos a ellos y les decimos, ¿y usted por qué viene a este lugar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la razón por la cual usted quiere conocer de la palabra de Dios? Y hay algunos que dicen, bueno, yo solamente quiero conocer de la Biblia. Yo lo que quiero solamente es entender un poquito más. Y claro, quizás en algún momento algunos así lo decíamos. Pero el que tiene un llamado de Dios sabe que no solamente es conocer lo que la Biblia dice, sino que sabe también que hay algo cuando Dios hace un llamado en el corazón de la persona que le motiva a querer comprender sí la palabra, pero para poder predicarla a otras personas. Eso es un llamado de Dios. Cuando la persona se interesa y siente en su corazón un deseo de poder ayudar a otras personas. Porque no todos los creyentes van a sentir el llamado al ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Una cosa es la compasión, ¿verdad? Que todo creyente debe de tener, pero otra cosa es el llamado de Dios a esa persona. El llamado general, pues todos lo hemos disfrutado, ¿verdad? Y sabemos que cuando Cristo nos llamó para ser salvos, ese día fue maravilloso. Pero algo similar es el llamado al ministerio también. Los que son pastores me van a comprender que hay un momento en el cual Dios no lo deja tranquilo a uno, en el cual uno siente que hay necesidad de poder hablarle a otras personas, de poder proclamar su palabra tanto personalmente como en público, y uno quiere hacerlo. Uno no se siente feliz si no está compartiendo el mensaje salvador de Jesucristo. En el caso de Jeremías, dice el capítulo 1 y versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le dice Dios. Oiga, qué interesante que el llamado de Dios o la elección de Dios es muy anticipado a que nosotros viniéramos a la existencia.
Quiere decir que Dios tiene un plan para cada creyente. Y en el caso de Pablo, me llama la atención también que en Gálatas 1:15, él dice algunas palabras que son impresionantes también. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre. Mire lo que dice él. Cuando a Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre, dice. Y usted sabe en su vida cómo él era. Claro, era religioso, pero él no conocía a Jesús todavía. Él era judío. Y él dice que creía que su oficio era el poder traer a cristianos, maltratarlos, arrastrarlos, hacerlos blasfemar. Incluso en algunas oportunidades estuvo de acuerdo en la muerte de algunos de ellos. Y él creía que eso era la voluntad de Dios. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía un plan ya para él. En los siervos de hoy, de igual forma, uno no sabe. Uno se desenvuelve en otras áreas normales de la vida. Y el caso es que cuando la persona es elegida por Dios para el ministerio, llamada por Dios, y no tengo el tiempo para hablar de los otros requisitos, pero cuando es elegida y cuando es llamada la persona, llegará el momento cuando le haga sentir en su corazón que tiene que dejar todas las demás cosas por servirle al Señor. Y lo podemos ver en la vida de los apóstoles. Cuando el Señor los llama, los halló a ellos, no los halló haciendo nada. Los halló a ellos trabajando, los halló a ellos pescando a la mayoría, a otros recaudando impuestos y en diversas áreas. Pero el Señor les dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. No piense usted que la labor en la obra de Dios es menos. Por supuesto que son importantes todas las profesiones que hay. Pero yo me atrevo a decir, no porque su servidor disfrute de esto, yo digo, la parte espiritual, el trabajo que Dios nos ha encomendado debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y los que somos ministros del Señor sabemos que la vida de las personas, la alma de las personas vale muchísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me considero privilegiado de haber sido llamado por Dios a anunciar las buenas nuevas. Hace tiempos oí al pastor general, a nuestro pastor general, testificar acerca de esto. Y él es un ejemplo de llamamiento del Señor. Él estaba tranquilo en su profesión que él desempeñaba. Bueno, él tenía un buen trabajo, según él lo manifiesta, y también tenía otra profesión, por cierto, en la cual él también trabajaba prácticamente doble. Pero él testifica que todo fue un proceso, por supuesto, ¿verdad? No va a ser de la noche a la mañana que la persona se queda sin hacer nada ya y dice, hoy estoy en el ministerio. No, es un proceso. Y él testifica que él era un poco renuente al principio al llamado, pero que al final tuvo que entender que él tenía que dejar tanto el trabajo que tenía con el gobierno, como también lo otro que tenía, que él era un maestro. Él es licenciado en ciencias de la educación. Entonces él estaba tranquilo, dice él, dando clases, impartiendo clases. Pero al final se da cuenta que lo que Dios tenía para él no era que estuviera en otro trabajo, en otra área, sino que predicara la palabra de Dios. Y hoy sabemos su ministerio como es de grande, hablando así, ¿verdad? En números y también en calidad de creyentes. Entonces, Dios hace un llamado, pero a los pastores también se les llama obispos y se les llama ancianos, según la Escritura. En Hechos capítulo 20 y versículo 17, mire lo que dice, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo, como apóstol fundador de las iglesias, él ejercía supervisión sobre ellas. Y en este caso dice que él iba camino a Jerusalén ya. Pero él dice, yo voy rápido, yo no quiero detenerme porque quiero llegar para la fiesta de la Pascua. Entonces manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso porque se quiere reunir con ellos. Y dice, manda a llamar a los ancianos, a esos hombres de Dios, a esos hombres que estaban proclamando la palabra de Dios en ese lugar.
Y de la misma forma en Tito 1:5 también se habla de los ancianos. Tito 1:5. Por esta causa, le dice Pablo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces, Pablo el apóstol funda la iglesia en Creta, instituye como pastor a Tito, pero él le dice, yo te dejé para esta causa, para que tú corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en otras ciudades. Quiere decir que el trabajo en la obra del Señor, si bien es cierto que el Señor levanta a un pastor y lo pone en un lugar, eso no quiere decir que por eso solamente ese hombre de Dios va a ministrar en una congregación local. Y gracias a Dios que nosotros lo tenemos muy claro aquí, ¿verdad? En nuestra congregación no hay un solo pastor, sino que hay varios pastores. Y estamos orando para que Dios levante evangelistas también. Entonces, habían varios pastores, como vemos en la iglesia de Éfeso, habían varios pastores. Y en la iglesia de Creta, el propósito de Pablo era que Tito instituyera otros pastores en las ciudades vecinas. Por lo tanto, nosotros no debemos admirarnos que aquí surjan otros pastores y que de repente nos extendamos a otra ciudad y establezcamos allá un siervo de Dios y luego en otro lugar se abre brecha nuevamente y es necesario que otro de los pastores administren aquel lugar. Entonces, no nos sorprendamos de eso, porque eso es el modelo del Nuevo Testamento. Cuando las personas se vuelven así un poco egoístas y piensan que solo ellos son los que van a administrar la obra de Dios en un lugar, es ahí cuando la obra se estanca. Si las personas dicen, no, aquí yo, ¿verdad? Yo soy el pastor y por lo tanto yo soy el que hago todas las cosas. No, la obra de Dios se va a detener porque el modelo de Dios es no solo un pastor, sino que varios que trabajen en su obra. Pero avancemos un poco más. Se le llama también, decíamos, obispos. Acá en el mismo Tito 1:7, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible. Ya el versículo 5 dijo que se le llama ancianos, pero el 7 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y da varias características que, pues hoy, por motivos del tiempo, no vamos a hablar de todas sus características. Pero dice, se establecen obispos y es necesario que tengan ciertas cualidades. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, también se habla de que los pastores son llamados obispos. Dice 3:1 de 1 Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y sigue la línea de requisitos que se esperan de un obispo. Como quien dice, ¿verdad? Un pastor, un anciano, un obispo, se está hablando de la misma persona. Con el paso del tiempo, en algunas iglesias se fue haciendo una diferenciación entre los tres nombres, pero para diferenciar cargos. Por ejemplo, a los ancianos, ¿verdad? Se les dio un cargo como supervisores o presbíteros, le llaman en algunos casos. Siempre se quiso diferenciar entre pastores que supervisaban a otros y los pastores que estaban en las iglesias locales. Ese era el objetivo. Y claro, ya luego con la iglesia más diseminada por el mundo, la función de los obispos cobró un realce bastante grande. Al final, pues, en la iglesia tradicional es donde se distorsiona y ya como queriendo tener supremacía los obispos sobre los que eran llamados normalmente pastores en las congregaciones. Pero se entiende que habla de una misma cosa. La característica principal de un pastor es su corazón de pastor. Si en los otros ministerios hablábamos, por ejemplo, del ministerio de evangelista, que su característica principal es que éste tiene un ministerio enfocado a los inconversos, en este caso decimos que la característica principal de un pastor es su corazón. No puede haber un pastor que no tenga un corazón como el corazón de Dios, porque si no, no es pastor, ¿verdad? No va a poder aguantar las situaciones que le vengan primero a su vida
Y en segundo lugar, todas las situaciones que tenga que enfrentar como iglesia. El que no es pastor rápido va a salir corriendo. Hay personas, y se oye feo decirlo, ¿verdad? Pero hay personas que para estar en un lugar, por cierto, tienen ellos la idea de que un pastor va a ser establecido en un lugar y que ya le van a dar mucha gente. Ellos tienen la idea de que tiene que haber una buena cantidad de personas. Y algunos preguntan cuando los invitan a un lugar y quieren establecerlos. Y les dicen, bueno, queremos que vaya a tal lugar porque es necesario que haya un pastor. Y entonces dicen ellos, ¿cuántas personas hay? Y si de casualidad le dicen que hay unas 5 personas, ¿verdad? Tal vez la obra estaba comenzando. Ya comienzan a poner excusas. No, ¿verdad? Porque ellos van viendo otra cosa. Y otros ingratos han dicho, ¿y cuánto se recoge ahí? ¿Cuánto es lo que dan ahí? ¿Cuánto me van a pagar si yo voy ahí? Esa es la idea de ellos. O sea, ni siquiera han comenzado a trabajar, pero ellos sí están pensando en cuánto ellos pudieran obtener. En eso están pensando. Entonces, eso no es un llamado de Dios. Eso no es un llamado al ministerio, sino más bien es otra cosa, que no le vamos a dar ni nombre en este caso. Pero el corazón del pastor dice, por ejemplo, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice. Mire qué interesante. Si el que no es pastor está pensando en sus beneficios personales, el que es pastor está pensando en entregarse en favor de las personas. Y ya en el caso de los pastores actuales, Jeremías 3:15 prometió que Dios iba a dar pastores buenos. Si gusta, leamos este texto porque es bien interesante. 3:15 de Jeremías. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores. Está hablando Dios, ¿verdad? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire qué interesante esa declaración. Dios ha dicho que va a dar pastores conforme al corazón de Él, para que apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sabe qué es apacentar? Es, en resumen, la obra que hace un pastor. Apacentar significa dar alimento, significa dar agua, significa proteger, significa guiar. Todas esas cosas significa la palabra apacentar. Quiere decir que si nosotros nos enfocásemos solamente en predicar la palabra, no estamos cumpliendo con toda la función que nos toca hacer. Tiene que haber, como decíamos al principio, predicación, tiene que haber enseñanza, tiene que haber consejo también, tiene que haber orientación, porque hay personas que se acercan a uno y le piden un consejo. Y si ni siquiera uno conoce acerca de la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿cómo podrá orientar a otra persona? Se necesita estar en una constante comunión con el Señor. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la obra o el trabajo de un pastor. Número 1, proclamar la sana doctrina y refutar herejías. Esa es clave. En Tito capítulo 1, versículo 9, hay una declaración muy interesante. Esa es la primera función de un pastor, proclamar la palabra de Dios y rechazar las herejías. Desde este púlpito hemos predicado acerca de las principales doctrinas de la Escritura, pero también hemos predicado en contra de la falsedad. Y si alguien después se fuera a alguna secta, es porque quiere, ¿verdad? No porque no haya oído la instrucción. Oiga lo que dice. Tito 1:9. Dice que el ministro debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, los ministros deben de ser retenedores, dice, de la fiel palabra,
tal como ha sido enseñada. Los que predicamos en este lugar, y principalmente los que son pastores, debemos nosotros retener la palabra. ¿Y cómo nos cuesta, verdad? Porque somos olvidadizos. Como seres humanos nosotros olvidamos las cosas rápidamente. Pero el Señor quiere que los que predicamos retengamos la palabra. ¿Y cómo la vamos a retener? Leyendo una vez y leyendo otra vez. En una oportunidad, un amigo, que por cierto hoy gracias a Dios él es un pastor también, pero en ese tiempo recuerdo que yo trabajaba todavía en la empresa y recuerdo que yo siempre andaba en mis libros, porque andaba trabajando, pero como mi trabajo era de salir, cuando yo tenía la oportunidad en el autobús o cuando estaba esperando en los bancos, me ponía a leer mi librito o la Biblia. Y él siempre me miraba leyendo. Y en una oportunidad él se acercó y me dice, ¿y qué es lo que anda leyendo, hermano? Este libro, le digo, y se lo muestro. Y lo agarra él y dice, ay, dice, que se me pase, decía él. Según su criterio era con solo hacerle así ya. Miren, me dijo en otra oportunidad, a mí me han dicho, me dijo, que para aprenderse uno un libro, cuando se va a acostar, que lo ponga debajo de la almohada, me dijo. Duerme uno, ya cuando despierta ya se lo ha aprendido. ¿Será verdad eso? Que galán fuera, ¿verdad? Los que están estudiando, no creo que si meten el libro por ahí o el cuaderno, después se lo van a poder, no. Es necesario leer. Así como leemos para pasar las notas, ¿verdad? Para sacar bien en los parciales, así también es necesario leer la Biblia. Pregúntenle a estos siervos, ¿cómo leen? Mire, leyendo una vez, leyendo otra vez. En el tiempo que tienen, leer la palabra de Dios. Hay que retenerla, dice, para hablar a otras personas. Y si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no conocemos la Escritura. Y cuando alguien de repente se está desviando, es ahí cuando viene el verdadero pastor y le dice, no, fíjese que eso no dice la Escritura. Eso no lo dice. Porque las personas siempre tienen idea. No, dice que ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Así dice la Biblia, dicen ellos. Sí, dice la otra persona, como si no sabe, ¿verdad? No, ayúdate que te ayudaré, dice el Señor, dice. Sí, le dice la otra persona, porque no sabe. Pero el que sabe le corrige y le dice, no, fíjese que la Escritura dice esto y esto y esto. Mire, qué hermoso dice la palabra. Entonces, es necesario conocer la Biblia, saberla, para que no nos desviemos. ¿Cuáles podrían ser algunas herejías en las cuales pueden caer las personas? Hace tiempo ya la iglesia medieval que se desvió, ¿verdad? Tras la adoración a imágenes, adoración a María, incluso a los santos y todo eso. Entonces ellos cayeron al final y contradijeron la palabra de Dios. Se volvieron hasta heréticos. Y claro, ese es por poner un ejemplo. No porque pueden haber otros casos muy graves. Pero en segundo lugar, o como número 2, ¿verdad? Otra de las tareas de un pastor es enseñar la palabra de Dios y ejercer el liderazgo en la iglesia local. Primera de Tesalonicenses 5:12, la predicación de la palabra de Dios y ejercer el liderazgo es clave para un pastor. Mire lo que dice, el enseñar esta palabra. Os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, y en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, dice, entre vosotros. Entonces, esas personas que trabajan, esas personas que están enseñando la palabra de Dios, que están liderando, cuando dice los que os presiden, está hablando de los que los dirigen. Eso, dice que tienen que ser tenidos en alta estima. Y el tiempo, pues, no me va a alcanzar, por eso solamente le cito el otro pasaje, 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 5, habla de las características, que en otra oportunidad por aparte vamos a ver cuáles son esos requisitos para alguien que quiera ser pastor, ¿verdad? Ahí se habla de todas esas cualidades. ¿Cuáles son? Ahí lo dice claramente. Entonces, pero es necesario que ese hombre de Dios, el que enseña, el que ejerce liderazgo, desarrolle esa función como Dios quiere que éste la haga. Número 3, debe velar por el rebaño que se le ha encomendado.
En Hechos 20, vamos a volver a ese capítulo, Hechos capítulo 20, pero hoy vamos a leer el versículo 28. Hechos 20, 28, el velar por el rebaño que se le ha entregado o cuidarlo, ese es un gran trabajo para un pastor. Dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ahí está la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren lo que Pablo había hecho ahí. Dice que por 3 años les había predicado. ¿Qué había hecho él? Los había amonestado, dice, con muchas lágrimas, tanto públicamente como en las casas, como dice en otro lugar. El trabajo es grande. Si de verdad uno quiere hacerlo como debe de ser, el trabajo es grande y a medida que la congregación crece, el trabajo también aumenta. Pero gracias a Dios que los pastores no estamos solos, ¿verdad? Primero tenemos al Señor que nos da la fuerza, que nos capacita, que nos llena de ese poder para poder hacer su obra. Y segundo, hay un liderazgo también que levanta las manos del pastor y que guía también al pueblo del Señor para que todos caminemos y marchemos hacia adelante. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Amén. Siempre que se me interroga acerca de lo que es la obra de Dios, yo trato de ser muy cuidadoso. Porque parecería, hermanos, a veces, en algunos lugares, parecería que todo gira en torno al pastor y que cuando hay halagos, todo solo para el pastor. Y bueno, reprensiones también vienen para el pastor, por cierto, de los líderes arriba de uno, ¿verdad? De las coberturas de uno. Pero, mis estimables hermanos, siempre tengo el cuidado de poder tener los pies en el suelo. Y siempre decir que la obra no es de una persona. Hace algunos días estuve hablando con alguien extensamente y hablamos de esto, que la obra en un lugar no es solamente de un hombre, es de un equipo y, por qué no decirlo, de toda la iglesia del Señor. Eso es así, debemos entenderlo. Pero dice que han puesto a hombres para que guíen, para que supervisen, para que velen. ¿Cómo pudiera un pastor estar velando por su rebaño? Podemos enumerar algunas cosas. La oración. ¿Cómo podría ser que un ministerio va a crecer tanto en número como en calidad de creyentes si no hay oración? Claro, la oración debe ser colectiva, ¿verdad? Que invitemos a la iglesia a que estemos en oración, pero también en lo privado. Nosotros acá tenemos oración, ¿qué días? Los días lunes, ¿verdad? Los ministerios y qué bueno lo que hizo el Señor, ¿verdad? Porque antes había alguien que se encargaba siempre del culto de oración. Hace bastante, los que están desde el principio se acordarán. Pero luego acordamos que cada ministerio tenía que estar orando en este lugar y eso ha funcionado. Yo veo los cultos de oración y puedo darme por satisfecho que si en algún lugar usted ve que el culto de oración llegan 5 personas o unos 3 porque es el culto más aburrido, yo puedo darme por satisfecho que aquí no es así. Porque sabemos que la clave está en la búsqueda de Dios y que a través de la oración se desata el poder de Dios y que nuestra vida espiritual es fortalecida a través de la oración. El Espíritu Santo de Dios nos ministra cuando entramos a la búsqueda de Él. Pero si en la oración nosotros dijéramos, el día de oración, entonces ese es mi día de descanso, entonces vamos a estar en problemas. Porque probablemente lo que no se hace aquí, tampoco se va a hacer en casa. En casa le roba la atención cualquier cosa. Cualquier cosa. Y si usted no es disciplinado en tener un tiempo o un lugar donde usted ora, mucho más.
porque hay que disciplinarse en la oración. Puede haber cualquier otra cosa, pero si es el tiempo de la oración, hay que orar a esa hora. Eso es bueno. Entonces la oración es clave para que un rebaño pueda estar alerta, que pueda estar protegido por el Señor, pero también a través de la enseñanza de la palabra. Y yo creo que aquí no nos quejamos por palabra, ¿verdad? Todos los que predican acá, sean hombres o sean mujeres, aquí no somos descuidados. Aquí siempre estamos viendo que lo que hagamos lo hacemos lo mejor para el Señor. Porque no es para que le digan, bueno, uno se siente bien, claro, cuando le dicen, ay, qué buena enseñanza o qué buen mensaje, uno se siente bien como humano. Pero la verdad es que uno se prepara y busca del Señor para que haya edificación en la iglesia. El mayor, ¿cómo se llama? Gozo de uno es que uno vea que la iglesia está creciendo en el conocimiento de Dios y que ya no es llevada, ¿verdad?, tan fácil por otro tipo de enseñanza. Eso es el mayor gozo de uno. Pero ¿cómo más? También podemos decir que es a través de la supervisión y el cuidado amoroso. Un pastor debe estar al cuidado de lo que está pasando, ¿verdad? No solamente de predicar el mensaje, no solamente de orar por todas las personas, porque nosotros oramos por nombre. ¿Y por qué cree usted que se aprende los nombres de las personas uno? ¿Por qué cree usted que nos aprendemos el nombre de las familias? Porque estamos en constante la oración, los mencionamos ahí por nombre a cada persona. Es necesario, pero el cuidado, la supervisión es necesario también, no como oí de una persona en una oportunidad, dijo, ni piensen que se me escapan, eso ya es otra cosa. Dijo él, yo solo agarro mi camioneta, dijo, porque el hombre tenía una camioneta, y me voy por allá, dijo, y ahí ando, dijo, vigiándolo. Eso no es supervisión, mis estimables. Eso no es tener cuidado de la iglesia. Eso es como andar queriendo poner el dedo, ¿verdad? Y si descubro algo, comienzo a gritarlo, a vociferarlo. Eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es tener cuidado. Y cuando algo surge, es necesario, ¿verdad?, hablar, es necesario llamar a la persona y poder ver qué se puede hacer. Eso es. Entonces hay que tener ese cuidado. Pero quiero que lleguemos a la parte número 3, las evidencias de un pastor. ¿Cuáles son esas evidencias? Yo puedo mencionar 3 acá. Número 1, salud espiritual en su iglesia. Usted debe considerar si nuestra iglesia es una iglesia saludable espiritualmente o no. Hace tiempo predicamos un mensaje que se llamaba la iglesia saludable. Y después oí que otro de nuestros pastores predicó también acerca de ese mismo tema. Entonces, usted considere si somos una iglesia saludable o no. Una iglesia que se caracteriza por estar consciente de lo que es la sana enseñanza. Si este pasaje de Hechos 20 nos sirve para eso, porque dice el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo dijo eso, pero el 28 él pone la alerta. Por tanto dice por tanto mirad por vosotros, les dice a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, como que dice por encargados, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Si algo tenemos que estar claros, lo voy a volver a repetir, es que la iglesia es del Señor. Y que nosotros somos los administradores nada más de su obra. Entonces debemos procurar que se entienda que la palabra sana debe de ser predicada siempre para que no tan fácil nosotros nos desviemos de la enseñanza. Número 2, otra evidencia para que de verdad un pastor se considere como verdadero es que debe de haber crecimiento en el rebaño. Lamentablemente siempre se ven algunos casos y uno no quisiera, ¿verdad?, que eso se dé. Pero la verdad es que se da en escala pequeña y se da también a veces en escala grande. Hemos tenido la oportunidad ya con el tiempo que el Señor nos ha permitido de ver muchas veces liderazgos que son pequeños. Por alguna situación, alguien no puede continuar en algún grupo pequeño, puede ser una célula, y de repente se asigna a otra persona en ese lugar. Pero qué triste es
que ese trabajo que se va a hacer, digamos que hay unas 5 personas, y esa persona, el nuevo líder, comienza a trabajar con ellos, y lejos de crecer en número, esa célula se acabó. ¿Qué idea nos da a nosotros entonces? Un mal pastoreo en pequeño, ¿verdad? Un mal liderazgo en ese lugar. Pero también lo hemos visto en lugares ya un poco más grandes. Siempre por algunas situaciones que son ajenas a la voluntad muchas veces de los líderes principales, alguna iglesia, alguna congregación se queda sin pastor. Entonces, siempre buscan, ¿verdad? En los que están libres, puede ser en una congregación central donde asignan a pastores a diferentes lugares. Entonces, se asigna a otra persona, pero ¿qué pasa si a esa persona se le entregan unos 30 miembros? Y se espera, ¿verdad?, que ese número vaya creciendo. Pero si con el paso de los 2 meses o de los 6 meses, en lugar de haber 30 personas, hay 20. ¿Y qué tal si al término de un año ya no hay 20, sino que hay 10? Y si el encargado no se pone listo, viene a ver, luego hay ya solo 5 personas. Entonces quiere decir que no hay un avance en la obra. Pero cuando hay un llamamiento, cuando hay un pastor que de verdad es llamado por Dios, le aseguro que comienza a trabajar y esa obra va a ser prosperada, porque no es el trabajo de él, es Dios a través de su Espíritu Santo haciendo una obra maravillosa, restaurando personas, se convierten unos, reconcilian otros, unos son liberados, otros son sanados, y ese ministerio va creciendo porque es Dios el que lo guía. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, toda obra debe crecer, ¿verdad? Ahora me dirá usted, porque aquí hay que equilibrarlo. Lo cierto es que estamos claros que quien convence las almas es el Señor. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿quiénes son los que hablan? Somos nosotros. Son los pastores, son los líderes, somos los miembros todos de la iglesia. Nosotros hablamos a las personas y el Espíritu de Dios obra en el corazón de cada quien y la iglesia va creciendo. Pero ¿qué tal si nosotros nos quedáramos solamente felices de que nosotros somos creyentes y no invitamos a otras personas o no les hablamos de Cristo? Entonces hay problema. Así que una obra va a crecer cuando tenga un pastor que no habla negatividades, que no se queda solamente en la crítica, que instruye, que enseña, pero que también todos tenemos un compromiso de predicar su palabra a las personas. Entonces va a crecer. Y 3, este pastor también está sujeto a su apóstol. El apóstol es una autoridad superior. En nuestro caso, aunque no se reconoce la figura de apóstol, pero nosotros como pastores de filiales estamos sujetos a la autoridad de nuestro pastor general, el pastor José de la Paz Palacios. De allá vienen las líneas, nos reunimos cada mes, por cierto, el sábado pasado estuvimos con él allá, y de allá vienen las directrices de lo que las iglesias filiales deben hacer y cómo debemos funcionar. Así que debemos estar sujetos a una autoridad y no decir, a mí el Señor es que me manda, ¿verdad? Muchos así dicen y salen ellos solitos por diferentes lugares diciendo un sinfín de cosas. Y todos los demás así creen también, pero no. La autoridad hay que entenderla, viene de Dios. Él establece y Él va estableciendo en diferentes lugares. Así que Dios nos guíe, mis estimables, y que en realidad nosotros deseemos, que anhelemos que cada día más el Señor levante más pastores para su obra. Porque a medida que levanta más pastores, su obra va a crecer. Su obra va a ser edificada cada vez más. Y ese es el deseo de Dios. Que su obra avance hasta el día en que Él regrese por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, te damos las gracias porque tú eres el Rey, tú eres el Señor de nuestra vida. En esta oportunidad, mi gran Dios, queremos pedirte que nos guíes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas.
Que seas tú, Señor, haciendo una obra perfecta en nuestros corazones. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. No solamente los pastores que tú has levantado en este lugar, sino también, Señor, los líderes, aquellos que dirigen, Señor, a diferentes grupos. Y como congregación en general, Señor, queremos hacer tu voluntad. No queremos estancarnos, no queremos quedarnos, Señor, con los que ya nosotros estamos o en el nivel espiritual que nos encontramos. Más bien queremos seguir anunciando tu palabra, Señor, a aquellas personas que todavía no te conocen. Capacítanos, danos las fuerzas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda llenar de una manera tal que nuestra palabra, Señor, pueda ser con poder, que nuestra palabra pueda ser llena de gracia para llegar al corazón de los que no te conocen todavía. Y que tu palabra, Señor, predicada desde este púlpito pueda ser, Señor, para la edificación de tu iglesia. Si hay cosas que todavía, Señor, nos estorban, si hay pecados, mi Dios, que están ahí en la vida de las personas, que puedan salir a través de tu palabra bendita, Señor. Tú nos limpias a través de tu palabra. Tú haces una limpieza total en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes siempre y que los hombres que tú has levantado, Señor, tengan esa visión y no sean nublados por el mundo y por todos los deseos engañosos que hay, Señor, en esta tierra. Padre, ábrenos los ojos y que los ojos nuestros, los ojos espirituales, puedan estar expectantes de todo lo que tú quieres hacer en tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?